Hablemos del Paleolítico. Seguro que lo primero que nos viene a la cabeza es la imagen del garrote y la cueva, ¿verdad? Pero, ¿y si todo eso estuviera, bastante equivocado? Vamos a desmontar ese mito. Vamos a descubrir el legado, que es fascinante, de nuestros antepasados más lejanos. Y ojo, a ver cómo su historia nos sigue definiendo hoy en día. Sí, al pensar en el Paleolítico, la imagen es casi automática, ¿no? Un ser así como encorvado, arrastrando un garrote, vamos, el típico cavernícola de película, como si fuera una especie de borrador, un primer intento de ser humano. Pero la realidad, la que nos está mostrando la ciencia, es infinitamente más compleja y, si me permites, muchísimo más impresionante. Y aquí lo vemos claro. Por un lado, el mito, el bruto, el simple, el primitivo. Y por otro, la realidad que nos cuenta la arqueología. El artista, el innovador, el superviviente. Porque, a ver, en esta era no solo se trataba de sobrevivir, ¿qué va? Se sentaron las bases de todo lo que somos ahora. Se desarrolló tecnología punta para la época, se creó arte que todavía nos deja sin aliento, y se construyeron sociedades, sí, sociedades complejas. Para entender de verdad la importancia de todo esto, lo primero es asimilar la escala de tiempo. O sea, no estamos hablando de unos cuantos siglos, ni siquiera de unos milenios. Estamos hablando del 99% de toda la historia de la humanidad. Es, sin lugar a dudas, la historia más larga y la más fundamental de nuestra especie. 99%. Repito, 99. Es que es casi toda la aventura humana. Piénsalo. Desde que cogimos la primera piedra y la convertimos en una herramienta hasta justo antes de inventar la agricultura, todo eso es el Paleolítico. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, incluso cómo nos relacionamos en grupo, todo eso se forjó en este periodo, que fue larguísimo, y desde luego el que nos definió. Esta etapa tan inmensa, claro, la dividimos en fases para entenderla mejor. Empezamos en el Paleolítico inferior, hace más de 2,5 millones de años, nada menos. Ahí está el Homo habilis con sus primeras herramientas, muy sencillas. Luego saltamos al Paleolítico medio. Aquí los protagonistas son los neandertales, que ya perfeccionan sus técnicas, son mucho más sofisticados. Y finalmente llegamos al superior. Aquí es donde entra en escena nuestra especie, el Homo sapiens, y con nosotros llega una explosión de creatividad, de arte, de cultura, que nos lleva directos al final de la era glaciar y al nacimiento de algo que lo cambiaría todo, la agricultura. Vale, pero ¿cómo era su día a día? ¿Cómo consiguieron no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo que era, súper hostil, lleno de depredadores, con un clima que cambiaba constantemente? Pues la clave, y esto es fundamental, no fue la fuerza bruta, fue la inteligencia, la cooperación y una capacidad de adaptación que es sencillamente increíble. Eran nómadas, sí, pero no vagabundos. Estaban organizados en pequeños grupos familiares, clanes, donde la cooperación era la clave de todo. Su vida no dependía solo de cazar un mamut, que también, sino de tener un conocimiento enciclopédico de su entorno. Sabían perfectamente qué plantas se podían comer, seguían las migraciones de los animales e incluso se hacían su propia ropa. Usaban agujas de hueso finísimas para coser las pieles. Una pasada. Y entonces llegó el fuego. Bueno, más bien, su dominio. Y esto fue un antes y un después. No era solo una herramienta más, lo cambió todo. Transformó la comida, haciéndola más segura y nutritiva, permitió expandirse a climas helados y dio luz en la oscuridad. Ofreció protección contra los depredadores. Pero quizá lo más importante es que creó un hogar. La hoguera se convirtió en el centro de la comunidad. Alrededor del fuego se contaban historias, se fortalecían los lazos, se pasaba el conocimiento de una generación a la siguiente. A ver, la llamamos Edad de Piedra, y claro, tiene sentido, pero se queda muy corto. Simplifica demasiado el increíble ingenio tecnológico que tenían, porque no solo es que perfeccionaran el trabajo de la piedra hasta límites asombrosos, es que también dominaban otros materiales, como el hueso o la madera, con una sofisticación que de verdad apenas estamos empezando a comprender ahora. Y esta progresión en las herramientas de piedra es un reflejo perfecto de su evolución mental. Pasamos de los cantos tallados más simples a los bifaces simétricos del achelense, que eran como la navaja suiza de la prehistoria, servían para todo. Más tarde, con la técnica musteriense, ya se crean herramientas mucho más especializadas a partir de lascas. Y el culmen llega en el Paleolítico superior, con la producción casi en serie de hojas largas y afiladísimas. De un solo kilo de sílex podían sacar metros y metros de filo útil. Una eficiencia brutal. Pero, claro, aquí llega la gran pregunta. El nombre, Edad de Piedra, se debe a que la piedra es lo que mejor aguanta el paso de millones de años. Es lo que encontramos los arqueólogos. Pero, ¿y si su tecnología iba mucho más allá de la piedra? ¿Y si estaban usando otros materiales de una forma mucho más compleja de lo que hemos pensado hasta ahora? Y atentos a este hallazgo.
porque lo cambia todo. En Olduvai, en Tanzania, se ha demostrado que el Homo erectus hace, ojo, 1,5 millones de años ya tenía una industria de herramientas de hueso totalmente estandarizada. 1 millón de años antes de lo que se creía. Esto nos dice que planificaban, que tenían una capacidad técnica que ni de lejos se les atribuía. Y no era solo el Homo erectus. Los neandertales también. Este descubrimiento en el Cáucaso lo deja claro. Una punta de lanza de hueso perfectamente diseñada para cazar. Esto nos obliga, de una vez por todas, a quitarnos de la cabeza esa idea de que eran menos avanzados. Estaban innovando, estaban experimentando con todo tipo de materiales mucho antes de que nuestra especie llegara a Europa. Si la tecnología ya nos parece asombrosa, lo que viene ahora es lo que nos conecta de verdad con su mundo interior, con su mente. Porque el ser humano del Paleolítico no solo hacía herramientas para sobrevivir, también creaba símbolos, se hacía preguntas existenciales y, sobre todo, sentía la necesidad de expresarse. Pensemos en las famosas pinturas rupestres, como las de Altamira. Aquello no era simple decoración, voy a pintar un bisonte en la pared, no. Muchos investigadores creen que tenían una función mucho más profunda. Narrativa, quizá ritual. Podrían ser las primeras historias que se contaron, relatos de caza, mitos sobre sus dioses, pintados en lo más profundo y oscuro de la tierra. Y no solo contaban historias con imágenes, también lo hacían con música. Fíjate en esto, una flauta, encontrada en Alemania con más de 40.000 años de antigüedad. Es el instrumento musical más antiguo que conocemos. Esto significa que la música, una de las expresiones más puramente humanas que hay, nos ha acompañado casi desde el principio, jugando un papel social y ritual que podemos imaginar que era fundamental. Y de la música pasamos a una de las figuras más enigmáticas y famosas de toda la prehistoria, la Venus de Willendorf. Es evidente que no es un retrato realista, es un símbolo, una abstracción. Esas formas tan exageradas nos hablan de una conexión muy profunda con la fertilidad, con la supervivencia del grupo, quizá con el estatus. Y un detalle clave, no tiene pies, estaba hecha para ser llevada encima, un objeto de poder, un amuleto con un significado potentísimo para un pueblo que siempre estaba en movimiento. Pero quizá la prueba más conmovedora de su humanidad la encontramos en cómo trataban a sus muertos. Hay evidencias de enterramientos rituales desde hace cientos de miles de años. Los neandertales, por ejemplo, enterraban a sus muertos de forma intencionada, y a veces les ponían ofrendas, una herramienta, unos huesos de animal, quizá un puñado de flores. Este simple acto implica tantísimas cosas: conciencia sobre la vida y la muerte, dolor por la pérdida, lazos sociales muy fuertes y, quién sabe, las primeras chispas de espiritualidad. Llegados a este punto, es fácil pensar que todo esto es historia antigua. Fascinante, sí, pero lejana. Pues no, nada más lejos de la realidad. Este pasado de millones de años está grabado a fuego en nuestra biología, y entenderlo es absolutamente clave para comprender algunos de los mayores problemas de salud que tenemos hoy en día. El concepto clave aquí se llama discordancia evolutiva. ¿Qué significa? Pues en pocas palabras que nuestros genes siguen siendo paleolíticos. Nuestra biología está perfectamente adaptada a un estilo de vida de cazador-recolector, a un tipo de comida y de actividad física que, seamos sinceros, ya no practicamos. Vivimos en un entorno completamente distinto a aquel para el que nuestra genética fue seleccionada durante millones de años. ¿Y cómo era esa dieta para la que, en teoría, estamos programados? Bueno, pues los estudios sobre las pocas sociedades cazadoras-recolectoras que quedan nos dan una idea bastante clara. Era una dieta rica en proteínas de calidad, con hidratos de carbono que venían sobre todo de vegetales, no de cereales, y con una cantidad moderada de grasas saludables, principalmente insaturadas. Y ahora comparemos eso con la dieta occidental moderna. El contraste es brutal. Hemos dado la vuelta a casi todos los parámetros. Consumimos un exceso de grasas saturadas, casi nada de fibra, una proporción de sodio-potasio totalmente desequilibrada y nuestra alimentación está dominada por alimentos procesados, algo que simplemente no existía en el 99% de nuestra historia. Este desajuste, esta discordancia, está en la raíz de muchísimas de las enfermedades crónicas que sufrimos. Así que la reflexión final es casi obligada. No se trata de volver a vivir en cuevas, obviamente. Se trata de entender de dónde venimos, de comprender nuestra herencia biológica. Nuestra historia más profunda, la del Paleolítico, sigue aquí, viva en nuestros genes. Así que la gran pregunta es, si nuestro cuerpo sigue adaptado a aquel mundo, ¿cómo podemos aprender a vivir de una forma más saludable y coherente en el nuestro?